Como mariposas salen a volar y adornan sus alas siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Los regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Bueno, pues en primer lugar, pedir disculpas por la tardanza. Como bien dice, eso son las gajes del directo, ¿no? Bueno, agradecer vuestra presencia, entiendo no poderlo hacer como otros años, que hemos sentido el calorcito de una y otra, que la comida nos ha dado momentos inolvidables, ¿verdad? Pero bueno, corren otros tiempos de geles, de mascarilla y de distanciamiento, y las feministas tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. No va a ser esto un motivo para que dejemos de seguir luchando por lo que creemos que nos corresponde, que nos merece y que nos merecemos, y seguir reivindicando aquello que tengamos que reivindicar. Y bueno, pues este es el primer paso. Aquí estamos con el primer encuentro online del colectivo de Mujer Atalanta y esperamos que todo salga bien. Así es que ya Ángela nos está esperando y vamos a escuchar tu ponencia. Muchas gracias a todas. Buenos días. Gracias a la Asociación Atalanta y a Toñi especialmente por invitarme a estas jornadas. La verdad es que hubiera sido un gusto estar ahí con vosotras, pero bueno, las circunstancias son las que son y es lo que tenemos. Voy a intentar ser breve porque es verdad que unas conferencias online suelen cansar. Mi intervención va a girar en torno a 3 ejes. Por un lado voy a hacer una pequeña intervención para situar el tema y luego voy a hablar de por qué cuidan las mujeres. El segundo punto que voy a tratar es el COVID y los cuidados y luego haré algunas propuestas desde un planteamiento feminista. Lo primero que quería situar es de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Porque los cuidados abarcan una ingente cantidad de tareas que van mucho más allá del cuidado de la infancia o de las personas mayores, que son lo que hoy vamos a tratar especialmente aquí. Pero es verdad que sea el trabajo que sea, el trabajo de cuidar, aún hoy, en el siglo XXI, podemos decir que es cosa de mujeres. Yo parto de la idea de que todas las personas necesitamos ser cuidadas. Es verdad que al nacer, o la mayor parte de las personas en los últimos años de su vida, necesitan un cuidado específico, es decir, son dependientes de otras personas. Pero aun cuando no seamos dependientes, en el día a día somos interdependientes, necesitamos ser cuidadas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque parece que cuidar es solamente limpiar la casa, atender el aseo y demás. Hay muchas más cosas a nivel emocional que las personas necesitamos. La OIT señalaba en su informe de 2018 que el trabajo de cuidado, si no se afronta adecuadamente, si no se afrontan los déficits actuales de servicios y de calidad de los mismos, la desigualdad de género se agrandará. Esto lo decía en 2018. Hoy, en 2021, podemos ya afirmar que la brecha de género se está agrandando. La pandemia ha agudizado todos los problemas. No quiero dejar de señalar que este año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que todas conocemos, se celebró en Beijing en 1995 y marcó un punto de inflexión para la agenda mundial en la igualdad de género. La plataforma de acción de Beijing que salió de dicha conferencia fue el plan más ambicioso y más progresista para promover los derechos de la mujer. Voy a terminar esta parte diciendo lo que un punto en un anexo decía la declaración de Beijing. La aplicación de la plataforma de acción exige el compromiso de los gobiernos y de la comunidad internacional para que conozcan la necesidad de tomar medidas prioritarias para potenciar el papel y el adelanto de la mujer. Yo lo único que aquí modificaría, en vez de mujer, diría de todas las mujeres. Esto lo señalo porque es muy importante y voy a resaltarlo al final en las propuestas. Las administraciones, los gobiernos, toda la comunidad tiene que implicarse en el ascenso de las mujeres. No se puede permitir que seamos las mujeres las que carguemos con los problemas de la crisis. Ya empiezo directamente en lo que es la ponencia sobre cuidados.
¿Por qué cuidan las mujeres? Como bien conocemos todas, la sociedad patriarcal instituyó la división sexual del trabajo, que lo que hizo fue confinar a las mujeres, nos confinó al espacio privado doméstico y dejó al espacio público, el espacio de poder y toma de decisiones en los hombres. Es verdad que se han producido muchos avances, sobre todo desde la mitad del siglo pasado. Tenemos derechos legales, derechos en educación, derechos al empleo, pero los roles y estereotipos de género siguen siendo un condicionante para las mujeres. El rol de cuidadoras sigue aún primando en nuestra sociedad. Como decía, desde las últimas décadas del siglo pasado se produjo una masiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y eso implicó, lo que supuso fue lo que se ha dado a llamar en la crisis de los cuidados. ¿Quién cuida ahora de la familia? ¿Quién cuida de una persona enferma? ¿Quién cuida de las criaturas al nacer? Hasta ese momento no había ningún problema. Las mujeres cuidaban, porque sí, era natural. No se cuestionaba que una mujer tenía que quedarse en casa y tenía que cuidar a sus hijos o a sus hijas independientemente de que realizara otro trabajo. Porque sí que quiero señalar, y me parece importante, que cuando hablamos de que las mujeres sobre la mitad del siglo pasado se incorporan al empleo, no quiere decir que antes no hubieran realizado trabajos remunerados. Las clases sociales bajas han trabajado siempre. Trabajaban en el campo, trabajaban en las fábricas, trabajaban cuidando a otras personas, de otras familias. Pero es verdad que en ese momento se produce esa incorporación masiva que produce un cambio sociocultural importante y afecta especialmente a las mujeres. Pero aún todavía hay quien piensa que cuidar es cosa de mujeres, que las mujeres tenemos unas condiciones especiales. Eso de somos más sensibles, somos más amables, somos más cuidadosas. Es decir, la construcción social del género determina las tareas que unas y otras realizamos en la sociedad. Es como si el hecho de ser mujeres nos supusiera que ya tenemos determinadas tareas asignadas. Yo aquí quiero recordar lo que ya dijo Simone de Beauvoir. La biología no es destino. Por ser mujeres, no tenemos que estar destinadas a unas determinadas labores. Pero es verdad que el hecho de ser mujer implica que seguimos cuidando, sea cual sean las tareas que empleemos, en mayor tiempo al cuidado de la casa, de los niños. Mira, según la última encuesta de usos del tiempo, se dice que las mujeres dedican 1 hora y 57 minutos diarios más que los hombres al conjunto de actividades del hogar o de la familia. Y no importa si realizan tareas fuera de la casa, es decir, que el trabajo remunerado se suma al no remunerado, pero las mujeres siempre cuidan más. ¿Qué supone esto? Que cuando una familia tiene hijos, tiene una criatura, nace una criatura, quien pide excedencia para cuidar, son mujeres. El 93,23% de las personas que piden excedencia son mujeres. También son mujeres en su mayoría, en torno al 75%, quienes trabajan a tiempo parcial. Trabajar a tiempo parcial sabemos lo que supone, reducción de salario. Eso tiene unas consecuencias que todas conocemos. Hablamos entre mujeres y yo señalo cosas que creo que no son nuevas para ninguna. Todas las hemos sufrido, las vivimos y las sufrimos cada día, sea cual sea nuestra función, la tarea que estemos desarrollando profesionalmente fuera de la casa. Porque esta situación lo que hace es que repercute en todas las posibilidades de las mujeres, repercute en nuestro día a día, en nuestra forma de convivir, en nuestro ocio, pero también repercute en las posibilidades de acceso al empleo y a la promoción. ¿Esto qué implica? Menos salario, lo que llamamos brecha salarial de género, ese techo de cristal que impide que las mujeres que quieren y pueden accedan a puestos de dirección. Es decir,
La feminización de la pobreza es una realidad, tanto durante la vida laboral como en la jubilación. De esto hablará luego Begoña. Voy a hablar ahora un poco del tema de durante el COVID. El COVID ha supuesto unos cambios que realmente a las mujeres hemos salido muy perjudicadas. Está suponiendo una crisis social, económica y política que nos va a afectar a todas y a todos. El otro día salió un informe de Forética sobre la Agenda 2030. Para quien no conozcáis qué es la Agenda 2030, es el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible, que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Tiene 17 objetivos que se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vienen a dar continuidad a lo que antes fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya antes de la crisis se había evidenciado que los objetivos de esta Agenda 2030 no iban a llegar al 2030 con el éxito esperado. Y una frase que se dice mucho, el éxito esperado implica no dejar nadie atrás. Bueno, pues si bien ya se veía que estos objetivos no se iban a cumplir, en este informe que sale en julio se estima que el impacto en el 47% de los objetivos de desarrollo sostenible se van a ver impactados muy negativamente. De este 47% de objetivos, yo voy a señalar brevemente los que tienen una relación directamente con los cuidados, que son de lo que estamos hablando aquí hoy. Bien, el objetivo 3 de desarrollo sostenible habla de salud y bienestar. Pues bien, esto es uno de los que va a suponer que el COVID va a tener una mayor incidencia, sobre todo en la salud, en las tasas de mortalidad. Y las tasas de mortalidad se van a ver afectadas tanto como por el COVID mismo como por otras enfermedades que se están dejando de tratar. Es decir, la sanidad tiene que centrarse en el COVID, pero se están olvidando a las personas con enfermedades crónicas, con situaciones que necesitan una atención inmediata y no se les está dando. Y otra cuestión muy importante es el impacto negativo que está teniendo sobre la salud mental. El confinamiento, el encierro, son muchas las personas que están sobrellevando muy mal esta situación. Las condiciones en las que cada uno estamos viviendo esto son muy diferentes. No es lo mismo vivir en una casa con comodidad, con todos los medios, que vivir en una casa hacinadas, 5 o 6 personas y teniendo problemas para comer. El objetivo 4 de Objetivo de Desarrollo Sostenible es una educación de calidad. Bueno, lo sabemos bien. ¿Qué está suponiendo el COVID? Diferencias entre familias y colegios con menos recursos y aquellas con más recursos. Esto está incrementando las desigualdades actuales y para el futuro. Esto puede generar conflicto social. ¿Qué pasa cuando una persona está en casa cuidando a sus hijos y se quedan? No todas las familias tienen las mismas condiciones. Para empezar, ni siquiera a lo mejor tienen un ordenador para que el niño o la niña pueda acceder a las tareas escolares. Y otro problema que está generando respecto a la educación es la mala nutrición debido a la interrupción en las comidas escolares. En la mayor parte de las comunidades, no en todas son iguales, esto no es así, pero tenemos que generalizar. Sabemos que hay niños y niñas que la comida fundamental que hacen es la que hacen en el colegio. El cierre de los colegios supuso una deficiencia alimentaria que sabemos bien tiene consecuencias. El otro punto es la igualdad de género. Es el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y aquí sí que habla claramente de que el impacto va a ser desproporcionado en las mujeres, tanto en la pérdida de empleo como la pobreza. Y una cuestión que tampoco podemos olvidar, que hemos visto y que lo hemos visto también en la última encuesta de violencia de género.
el confinamiento ha producido mucha violencia de género, muchas agresiones a mujeres, muchas llamadas, mucha falta de atención. En muchas ciudades, en muchos municipios, la atención que se estaba prestando a las mujeres víctimas de violencia se ha visto deteriorada por la crisis. Las administraciones, algunas sí, otras no, no daban solución a esto. Pero lo que sí es cierto es que la violencia de género es un tema incuestionable que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo el COVID afecta a las personas, en este caso a las mujeres. Voy a hablar un poco ahora de dependencia, el gran hándicap que tenemos desde hace muchos años, desde que en 2006 se puso en funcionamiento la ley de dependencia, se vio que era insuficiente, no estuvo dotada de recursos. Aparte de los fallos que desde el movimiento feminista siempre se cuestionaron, lo cierto es que nunca ha tenido un desarrollo pleno. ¿Esto qué pasa? La tragedia que ha acaecido en las residencias geriátricas ha sido tan terrible que además han pasado ya 6 meses y no se le está poniendo remedio. Cada día casi vemos en las noticias de televisión, en las noticias de prensa, que hay personas, hombres y mujeres mayores que están sufriendo situaciones dramáticas en las residencias. Esto no se debe permitir. Tenemos que exigir actuaciones inmediatas, porque lo que ha pasado en las residencias es de una gravedad impresionante, pero además va a tener consecuencias importantes en el futuro. Sabemos que en España la cultura de la suspicacia, el rechazo social hacia las residencias se estaba superando. Ya no había tanta crítica a las mujeres, claro, porque siempre se criticaba a las mujeres si llevaba a su madre o a su padre a una residencia. Eso estaba superándose, pero ahora se va a incrementar. ¿Quién va a llevar a su madre o a su padre en una residencia viendo lo que estamos viendo que está pasando? Viendo cómo se sufren las personas en las residencias y viendo cómo no se pone remedio. Esto tendrá que evaluarse y en las medidas que se tomen tiene que tenerse en cuenta, tiene que considerarse, porque no puede ser ni que las personas sufran y que las administraciones no tomen medidas de forma inmediata. Es verdad que, como os decía antes, la ley de dependencia nunca contó con el desarrollo de los presupuestos necesarios. Cualquier ley que se ponga en funcionamiento, si no va acompañada de una memoria económica que cubra las necesidades que pretende, las medidas que pretende implantar, no sirve para nada. Es verdad que ha ido paliando problemas, pero no ha llegado al pleno desarrollo. Lo hemos visto ahora y lo que ha pasado ahora ha sido como lo peor que podía pasar en una situación para las residencias. Ver cómo sufren los mayores y no se les da salida. La situación de las residencias siempre fue mala, se agrandó con los recortes de 2012. Ahí empezaron a fallecer personas sin recibir la atención adecuada o sencillamente sin ser evaluadas. Lo que está pasando en este momento es una situación muy crítica porque las solicitudes de ingreso en residencia lógicamente están cayendo. En el segundo trimestre de este año han caído un 9% para ir por lo que se refiere a ir a residencias, pero la atención domiciliaria, las solicitudes de atención domiciliaria también han caído un 2%. ¿Qué supone esto? Que se están perdiendo 10.000 puestos de trabajo. 10.000 puestos de trabajo que son mujeres que lo pierden, porque esos trabajos los realizan mujeres. Si además tenemos en cuenta que esas mujeres, muchas de ellas son mujeres migrantes, mujeres que trabajan en condiciones precarias, que no tienen posibilidades de exigir unos derechos, la pandemia agrava todo esto. Por lo que se refiere a la atención domiciliaria, son muchas las mujeres que están viéndose en la obligación de tener que seguir a cuidar a las casas con riesgos de contagio, porque no se les facilitan los medios adecuados.
Creo que en esto algunas vosotras sabéis más que yo, pero creo que es bueno apuntarlo siempre cuando se plantea un problema de cuidados, porque los cuidados son, mientras las mujeres seamos los que cuidamos, parece que a la sociedad no le importa. El ingreso mínimo vital es verdad que ha sido una medida novedosa y muy importante. Tiene una gran relevancia social, pero no está llegando a muchas personas ni a muchos sectores de la población y, por supuesto, a muchas trabajadoras del hogar por su situación de irregularidad en la que viven. Esta mañana he leído en la prensa un dato a este respecto terrible. En Aragón, el Defensor del Pueblo ha hecho el primer informe oficial sobre la situación de las residencias durante el COVID-19. No he leído el informe completo, he leído la nota de prensa y de verdad que creo que duele leerlo. Duele leer lo que hemos visto y lo que hemos sabido hasta ahora se queda corto con un informe de estas características. Decía esta nota de prensa que leí esta mañana que el sistema de cuidados es en realidad un enorme negocio en el que los residentes son activos económicos, dejan de ser personas y el cuidado simplemente no existe. En esto es lo que yo creo que las feministas, el movimiento feminista debe tomarse muy en serio. Los cuidados no pueden ser un sitio, las residencias no pueden ser, es que no sé ni cómo calificarlo, porque de verdad hoy me parecía terrible el informe que estaba leyendo. Lo veré completo esta tarde, pero me parece horroroso. Esto es por un lado la dependencia. Por lo que se refiere a la infancia, lo sabemos bien todas, bien sea directamente o indirectamente. El confinamiento hizo que muchas personas se quedaran en casa teletrabajando y también quienes tenían niños, niñas, personas dependientes, los centros de día se cerraban, había que cuidar. Había que cuidar y había que trabajar. ¿Qué implica eso? Que las jornadas se alargaban indefinidamente. Prestar apoyo escolar, no todas las familias pueden hacerlo, ni tienen condiciones para hacerlo. Aquí las diferencias de género se han visto claras. Es verdad que es pronto para evaluar las consecuencias que esto va a tener en un futuro, pero ya tenemos algunos datos. El otro día, según la EPA, salían los primeros datos de la EPA del segundo trimestre de 2020. Trabajaban desde casa, frente a un 14% de los hombres. Es decir, nunca las medidas son iguales para unos y para otras. Teletrabajar no es trabajar con niños. Es verdad que ha habido que improvisar y tomar medidas urgentes, que ha sido bueno, pero estamos ya en septiembre con el empiece de los colegios y no se ha puesto remedio a muchas de estas situaciones. Cuando una criatura, cuando un niño de 5, 6, 8 años se tiene que quedar en casa porque confinado, porque guardando una cuarentena, ¿quién cuida? ¿Una jornada reducida con recorte de salario? ¿Quién se lo puede permitir? Diferencias de clase, diferencias de género. El coste de oportunidad que todas estas situaciones va a suponer para las mujeres debe ser evaluado cuando se apliquen políticas públicas. Y paso directamente ya a hacer algunas propuestas desde un planteamiento feminista. En junio de este año, más de 60 organizaciones feministas elaboraron un documento con 9 propuestas ante el COVID. En él se señalaban las carencias en la sanidad y en los servicios sociales. Y señalaba también que todo esto se había agudizado con la pandemia. Decía también, y esto lo leo literal porque me parece muy importante, que el confinamiento en casa ha aumentado el riesgo para muchas mujeres de que la desigualdad se transforme en violencia de género y millones de niñas y niños
que iban a centros educativos y decenas de miles de personas mayores o con diversidad funcional que iban a centros de día han vuelto al cuidado doméstico, no remunerado, mayoritariamente asumido por las mujeres de la familia, lo que amenaza con agravar la desigualdad entre mujeres y hombres. Yo voy a recoger algunas de estas 9 propuestas, voy a reformular otras y voy a incluir otras que se plantean desde las economistas feministas están planteando como fundamentales para modificar el sistema de cuidados. La primera de estas medidas es visibilizar y, en su caso, cuando sea necesario, corregir el impacto diferenciado en hombres y mujeres de las medidas anticrisis. Las medidas nunca son neutras y inciden siempre de forma diferencial en hombres y mujeres. Lo he dicho antes, pero es muy importante volverlo a señalar aquí. El teletrabajo, la reducción de jornada. No vale decir cuando se ponen estas medidas, no, es que ya estas medidas son para hombres y mujeres, no. Hay que crear las condiciones para que de verdad sean las mujeres y los hombres quien lo hagan. Y las administraciones no pueden obviar su responsabilidad en esta situación. No pueden dejar que las mujeres se acojan a la jornada. Cuando pasen unos años habrá mujeres que serán despedidas porque no cumplieron. Ya sabemos eso, no te levantes de la silla en tu puesto de trabajo que cuando llegues no la tienes. La segunda propuesta que hago son políticas públicas que definan el trabajo de cuidados no como un problema individual, sino como un objetivo colectivo. Y aquí tiene que haber normativas claras que fomenten la igualdad, el reparto de tareas, la corresponsabilidad en los cuidados. Cuando hablo de corresponsabilidad, hablo de que los hombres deben tomar su parte, deben cuidar, pero también deben hacerlo las administraciones. La corresponsabilidad es un tema compartido entre mujeres, hombres, entre la sociedad y las administraciones públicas. Es imprescindible una prestación para el cuidado y una red de apoyo para el sistema educativo. Cuando haya un niño o una niña que se quede en su casa y tenga que realizar sus tareas, no puede ser que la madre, en la mayor parte de los casos, tenga que asumir esa función, además de las que ya tiene que hacer como teletrabajando. Además de, sabemos que si está el niño, la niña en casa, hay que hacer la comida, implica una serie de trabajos añadidos. La tercera medida es configurar como esenciales las redes de atención a la dependencia y de servicios sociales, si de verdad se pretende eso que se decía, no dejar a nadie atrás. Para ello son necesarias residencias seguras, de gestión pública. Cuando no sea posible que la gestión sea totalmente pública, tiene que haber un control claro. En el informe que os leía esta mañana decía, no me acuerdo quién era el responsable, creo que era de Médicos del Mundo, que señalaba que tal vez el COVID tenía que hacernos ver que las residencias tenían que cambiar radicalmente. No pueden volver a ser lo que han sido. Hay que dar un giro. Hay que ver cómo se plantea el tema de las residencias para que no vuelva a suceder lo que está sucediendo. Yo diría más, que no suceda ni mañana mismo en ninguna residencia de ninguna comunidad autónoma. Pero sí es importante que cuando se configuren estas medidas esenciales, tiene que quedar claro que la atención debe ser profesional. Debe ser una atención profesional y de calidad. Es imprescindible para ello que se aumenten los ratios de auxiliares y de personal sanitario. Si tú vas a una residencia y dices, ¿cómo? Que hay 40, 50 personas, ¿cómo puede haber solo 10 auxiliares? Esto tiene una repercusión para las personas dependientes y tiene un coste para el trabajo de las cuidadoras extremo, porque no pueden, sufren, muchas mujeres lo dicen, sufren viendo que no dan abasto a la atención que tienen que dar. Esto es fundamental. Y, por supuesto, el personal sanitario adecuado. Yo hace poco me decía una amiga cómo trabajan los médicos en las residencias y la verdad que me asustó, pero bueno.
Es decir, son medidas, todas estas medidas deben aplicarse ya. Es decir, cuando pasó esto en marzo, en abril en las residencias, tendrían que haberse puesto medidas. Yo ayer vi un vídeo en la tele de cómo se trataba a una mujer, que la verdad tuve que apagarlo porque me dolía. O sea, eso no se puede permitir. Sin embargo, estamos en septiembre y sigue pasando. ¿Cómo es posible? Tenemos también que tener en cuenta cómo está cambiando nuestra sociedad. La esperanza de vida aumenta casi cada año. Sabéis que España es uno de los países del mundo que tiene la esperanza de vida más alta. Esto es muy bueno, pero también tiene unas implicaciones claras cuando hablamos de políticas públicas, porque cada vez va a haber más personas que necesiten atención, que van a ser dependientes. Por ello es muy importante que se tomen medidas, que se apliquen estrategias de prevención de la dependencia. En otros países europeos esto se trabaja mucho más, pero en España tiene una incidencia tiene una muy escasa implantación. De lo que se trata es lo que se llama envejecimiento activo, es decir, retrasar en todo lo posible el paso a la situación de dependencia. También la pandemia lo que ha detectado es las personas que viven solas, personas mayores que han aparecido en sus domicilios, en los casos más extremos muertas, en otros casos desatendidas, mal alimentadas. Hay que paliar la soledad. Una sociedad no puede permitirse que las personas mayores vivan en esas situaciones extremas de soledad. Y tampoco podemos olvidar que toda ley, toda iniciativa política que se implante no puede olvidar la salud de las personas cuidadoras. Es fundamental que se trabaje este tema, y cuando hablo de cuidadoras, hablo tanto de cuidadoras profesionales como no profesionales. Tendríamos que avanzar a que todo sea profesional, pero en cualquier caso la realidad es otra y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero para que esto sea posible, para que estas medidas se tomen, es imprescindible aumentar el gasto público en sanidad. Ayer leí una noticia que decía que el vicepresidente de Asuntos Sociales decía que iban a emplearse 600 millones, creo que eran, en dependencia. Bueno, sea bienvenido lo que venga, pero hay que tomar medidas drásticas y hay que empezar a que el gasto en dependencia aumente. Mirad, para haceros una idea, el gasto en España, que se dedica a España a la dependencia, es el 0,7% del PIB, muy inferior al de la media europea, que se sitúa en el 2,5%. Si se quiere una atención integral a la dependencia, tenemos que estar hablando que los ingresos deben superar entre el 2,5% y el 3% del PIB. Pero tampoco es importante señalar que la atención a la dependencia no solo supone gasto, porque es un foco de creación de empleo. Mirad, se estima, hay diferentes formas de valorar esto, pero la estimación así más general habla de 300.000 empleos directos se crearían si se atiende correctamente la dependencia. Es decir, sería una historia muy positiva. No podemos olvidar este tema. Otro punto imprescindible desde un planteamiento feminista es la ratificación del convenio 189 y la recomendación 201. Sabemos que esto se adoptó, fue una resolución de la OIT en 2011, que sí hemos oído estos últimos meses que se iba a ratificar, pero lo cierto es que no está ratificada. Yo esa es la idea que tengo, pero ojalá me equivocara y estuviera ratificada ya, pero sigue sin ratificar. Una quinta medida sería la regularización incondicional de todas las trabajadoras de hogar en situación administrativa irregular. Están en situaciones irregulares, pero siguen trabajando. ¿Por qué no se toma una medida inmediata
que daría salida a cantidad de mujeres. Y yo aquí quiero apuntar que cuando hablamos de mujeres hablamos de familias, hablamos de niñas y niños. Cuando las mujeres dejan llevar ingreso a casa, son muchos niños y niñas las que lo sufren. La sexta medida es una reducción general de jornada. Aquí hay diferentes teorías. Hay quien apuesta a bajar a las 35 semanas, a las 35 horas semanales, perdón, pero hay quien piensa que la reducción tiene que ser más drástica. Decimos que no hay empleo, hay muchas personas en paro. ¿Por qué no repartir el trabajo? Pero hablamos de reducción de jornada sin reducción de salario. El presentismo en nuestra sociedad está muy implantado. Hay que estar en la oficina, pero muchas veces no se saca rendimiento a eso. O posteriormente se hacen horas extras. En fin, es un tema en el que no voy a entrar, pero que es muy importante tener en cuenta. Lo que sí es importante, reducir jornada para repartir empleo. Y además al tiempo repartimos empleo, repartimos cuidados. Hay que aplicar estas medidas con una perspectiva clara de género y, por supuesto, negociadas con los agentes sociales y con las debidas garantías. El séptimo punto, y el último que voy a apuntar, es aumentar el gasto social. Lo mismo que hablaba de aumentar el gasto social específicamente en residencias, hay que aumentar el gasto social en todo. Vuelvo a poner un ejemplo. En España se dedica a gasto social un 1,2% del PIB. La media de la Unión Europea es el 2,4% del PIB. Es decir, los cambios son muy significativos. Y estas medidas que yo planteo son las que se están planteando desde muchas feministas, desde el movimiento feminista, porque no son exhaustivas. Posiblemente, si hoy pudiéramos hablar, vosotras podéis plantear otras que consideráis, y tenemos que de verdad ir haciendo ese trabajo juntas para ir viendo cuáles son las medidas que queremos para alcanzar la igualdad de género, para que mujeres y hombres seamos iguales en derecho, para que los cuidados sean compartidos. Pero es un momento crítico, es verdad, vivimos una crisis global, vivimos una crisis económica, social, política, pero los momentos de crisis también pueden ser momentos de oportunidad para cambiar un nuevo modelo de sociedad, esa sociedad en la que los cuidados dejen de considerarse marginales y sean valorados social y económicamente. No podemos salir de la crisis sin un sistema de cuidados que salga fortalecido. Y voy a finalizar, espero que luego podamos debatir entre todas estas medidas u otras que veáis, o todo lo que consideréis vosotras que podemos debatir. Y voy a finalizar con una frase que creo que para muchas es de una feminista de referencia, Kate Miller. Decía: no debería ponerse en valor que una mujer hipoteque su vida por encargarse del cuidado de un familiar dependiente, sino que es necesario convertir la brecha de género en los cuidados. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que la presentación ha sido un poco escueta. Como llevábamos ya media hora hablando con Ángeles, pues da por hecho que todo el mundo conocía a Ángeles. Creo que tenía por aquí... A ver. Ángeles Briñó, que no lo he dicho antes, como ya teníamos prisa, es licenciada en Sociología, experta en igualdad de género y formadora. Escribe sobre estos temas en su blog Igualdad y Conciliación. Y ahora pues va a intervenir Begoña San José, que, como ya sabéis, es una destacada feminista española cuya trayectoria se inicia en los años 70. Fue la primera secretaria de la mujer en el sindicato Comisiones Obreras, tanto de Madrid como del ámbito confederal. Es licenciada en Derecho. Las dos me han dicho que sea muy escueta en su presentación, pero es que ya antes que me había pasado de rosca.
Principalmente Begoña para nosotras es alguien a quien queremos muchísimo, y porque además fue el lazo que nos unió. Atalanta se quedó un poco como, volví a decir, como huérfana cuando se nos fue Ana Granados, que desconectamos un poquito con el movimiento feminista. Seguimos trabajando según las necesidades que nosotras veíamos en el pueblo, que creíamos que eran importantes para las mujeres, como reivindicar la residencia de ancianos, como hablar entre nosotras, que tan importante es. Pero cuando Carmen Sarasua nos invita a Madrid y conocemos a Begoña, ella nos puso en contacto con el Fórum de Política Feminista, y aquello fue como recuperar la guía o no sé, poder seguir acercándonos al conocimiento que siempre nos traslada y que desde luego me parece imprescindible para la sociedad y para cualquier mujer que decida meterse en política o en cualquier movimiento, tener una formación feminista. Me parece importantísimo, y nosotras no perdimos esa formación feminista gracias a Begoña San José, que nos puso en contacto con el colectivo, con el Fórum de Política Feminista de Córdoba. Así es que ahora ya le doy la palabra a ella. Igual te tienes que poner aquí para que se te oiga mejor. Vale. Y yo me voy y te dejo el sitio. Voy a quitar la mascarilla. Por eso. Para que se me oiga un poquito mejor. Bueno, yo lo primero, felicitaros a Atalanta, porque la verdad es que haber hecho el 8º encuentro no solamente es resistir, es hacerlo cualitativamente en un momento mucho más difícil y a la vez mucho más necesario. O sea que muchísimas felicidades a Atalanta por entender que el feminismo... Me quedo de pie. Se oye, ¿no? Se oye igual. Pues muchas gracias a Atalanta por entender esto, y muchas gracias a los que nos estáis apoyando también. Y yo creo que todas las feministas tenemos que superarnos, igual que hemos aprendido otras cosas, tenemos que aprender ahora a utilizar las nuevas tecnologías, porque el coronavirus va para largo. Entonces, para poder llegar al fondo, en las formas tenemos que tener más herramientas, una herramienta nueva, y desde luego vosotras hoy lo estáis demostrando. Así que enhorabuena. Esto es, yo creo que una cosa a recordar. Bueno, lo pones tú, José. He hecho unas diapositivas, pero muy mal hechas, pero bueno, para un poquito de apoyo. Yo lo que quiero es lo primero, si pones la primera, José, vale. Bueno, pues la primera, hablar de pensiones, es hablar de solidaridad entre generaciones. Las pensiones no son una cosa que tiene todo el mundo igual cuando nace que cuando tiene 90 años, sino que es una cosa que no tenemos un sistema de capitalización, como hay algunos sitios que lo tienen, de manera que es como una cajita que tanto metes, tanto sacas. Eso es un plan privado de pensiones, es así, y ya estamos viendo lo que están resolviendo los planes privados de pensiones, de capitalización. Es decir, que el que gestiona la capitalización, el banco o la entidad privada, tendrá más o menos beneficios, pero desde luego un pensionista con una pensión privada no sobrevive. Es decir, que estamos viendo claramente que el sistema de solidaridad entre generaciones, y cuando hicimos justo antes del 8 de marzo, hoy es día 3, pues me parece que esto fue un día 3 también, ¿no? Sí, lo pone o día 2, ¿no? Que no se ve entre la pantalla. Charo, una compañera, puso esa foto y yo digo, está fenomenal. Para hablar de pensiones hace falta una mirada joven y una mirada de pensionista. Porque si solamente hablamos de pensiones los pensionistas, ya la cosa no tiene remedio. La pensión se forma en 40 años, más o menos, de vida laboral. Y por eso me alegra mucho que estéis aquí los jóvenes del colectivo Cárula, o como Cárula. Porque desde luego yo cuando tenía vuestra edad pensaba que no me iba a llegar nunca a la edad de jubilación y que entonces no me importaba si mi empresa cotizaba, si dejaba de cotizar, y luego he pagado bastante esa, no sé cómo decirte, esa despreocupación, ¿no? Y entonces, bueno, pues la primera cosa es eso, una mirada desde distintas generaciones, porque estamos hablando, las pensiones hay que verlas en un proceso de no solo de los 38, que son los mínimos exigidos, sino más largo, porque prácticamente no hay nadie que desde que accede a la edad de trabajar hasta que accede a la edad de jubilación esté cotizando todos los días. Es decir, hay que tener igualdad. Para que haya igualdad entre hombres y mujeres en las pensiones, tiene que haber igualdad a lo largo de etapas de la vida
muy diferentes, que son la juventud, la primera incorporación al empleo, la inserción profesional, es decir, cuando tú ya te haces no solamente una preparación teórica, sino una profesión o adquieres un trabajo más o menos estable, es pasar por la edad de tener hijos, es pasar por la edad de las enfermedades, de no sé qué, no sé cuánto, y es llegar a los 65 años y pico, llegar en igualdad de condiciones, cosa que actualmente, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, en absoluto tenemos. Perdona, un poquito más, yo creo, es que ya digo que está muy mal hecha, esto no es un problema de que José lo pase mal, es un problema. Bueno, la desigualdad de las mujeres actualmente en las pensiones es casi el doble, la brecha de pensión es el 28%, es casi el doble que la brecha salarial. ¿Por qué? Porque además de cotizar por menos salario, cotizamos durante menos tiempo. Las lagunas de cotización que se llaman, que es la Seguridad Social las castiga muchísimo, el tiempo parcial, también es cotizar menos tiempo, los permisos y las excedencias, las excedencias que no se computan como cotizadas, y después hay también, yo creo que la concepción de que el salario de la mujer es un salario de apoyo, que no es un salario para la autonomía personal, y por tanto, pues que muchas veces, y al final también me referiré a eso. Voy a hacer un poco un resumen, porque como las diapositivas las tengo un poquito mal hechas, voy a hacer un resumen. A mí me gustaría hablar un poco de 5 cosas. O sea, la primera es que hay 3 ejes básicos, o 3 palabras básicas, sobre las que a mí me gustaría que también vosotras opinarais, ¿no? O sea, la primera es equiparar. Las mujeres no tenemos por qué ser más pobres que los hombres. No hay ninguna ley de la gravedad que diga a las mujeres a pobres y los hombres a menos pobres. Entonces, la primera es que buscamos la equiparación total de mujeres y hombres en los recursos económicos, incluyendo los que nos alimentan durante la última etapa de nuestra vida, que son las pensiones. La última etapa, o si eres por incapacidad, pues no es la última etapa, es una etapa más joven, ¿no? La segunda es repartir. Mientras no repartamos el trabajo doméstico no pagado, y nosotras lo ha dicho también Ángeles, y el reparto no decimos solamente entre el papá y la mamá, decimos también entre la sociedad y la familia. Porque a toda la sociedad nos interesa que la gente tenga niños, a toda la sociedad nos interesa que los niños estén bien cuidados, a toda la sociedad nos llega a ser mayores y nos interesa que los mayores también estén bien cuidados. Luego, el reparto de los cuidados no es un problema de las mujeres, es un problema de las mujeres que nos lo quieren cargar a nosotras solas. Pero también los hombres son niños, también los hombres son viejos, también los hombres son de todo, enfermos, es decir, lo mismo. Luego nos interesa a todos repartir los cuidados. Y desde luego para nosotras lo esencial, que también lo ha dicho Ángeles, es que no se piense que esto es una cosa de que, por ejemplo, cierro el centro de día y cada familia que se las apaña. Y cuando dicen cada familia, pues ya sabemos qué es. ¿Quién de la familia es la que apechuga con el cierre del centro de día? El reparto, bueno, y la tercera palabra es compensar. Hay gente que aunque a largo plazo vayamos en una velocidad, que ahora no vamos, en una velocidad de equiparación laboral, aunque a largo plazo vayamos en una dirección de repartir el cuidado de la infancia y de las personas mayores dependientes, a corto plazo se van a encontrar con que esos 38 o 40 años de su vida anterior ya han pasado y no existe la máquina del tiempo y hay que compensar. Y la compensación yo creo que tiene actualmente 4 principales colectivos, que son la gente que necesita complementos a mínimos, es decir, que no llega a una pensión de 700 euros contributiva y que tiene complementos a mínimos. Y es un invento muy importante el de complementos a mínimos y hay que estar muy pendiente. Bueno, luego ya me extenderé más sobre eso. Los segundos son las pensiones no contributivas. También han sido una herramienta para rescatar, son relativamente recientes las pensiones no contributivas, y también están siendo una herramienta para rescatar de la pobreza severa a mujeres que no alcanzan el mínimo para entrar en las contributivas. El otro es las empleadas de hogar. Es una de las cosas que ha habido un cierto avance, porque en el año 2011, así como fue un retroceso el aumentar la edad el periodo cotizado, aumentar a 38 años y medio
para alcanzar el total, porque eso ha penalizado mucho más a las mujeres. O sea, ahora mismo 2 de cada 3 mujeres que tienen la jubilación no han cotizado los 38 años. Eso solamente le pasa a 1 de cada 4 hombres. O sea, es muchísimo más frecuente el no alcanzar los 38 años que son para tener el 100% de la base de cotización, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, entonces decía, los complementos a mínimos, las pensiones no contributivas, las empleadas de hogar. Los 2 sistemas especiales que hay ahora en el general y que han entrado en el año 2012 son empleadas de hogar y agrarios por cuenta ajena. Son casualmente 2 sectores muy feminizados. Luego entraremos que por qué coincide feminización con pensiones más bajas. O sea, esto es como matemático. Que la enseñanza se feminiza, plaf, los salarios de la enseñanza. Que la limpieza se feminiza, pum, los salarios de la limpieza son más bajos. Que la construcción se masculiniza, los salarios de la construcción son más altos. O sea, esto es siempre, siempre, siempre una regla. Es decir, en cuanto algo concentra a muchas mujeres, se devalúa, porque se piensa que el trabajo de las mujeres tiene poca importancia, poco valor y se retribuye menos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué medidas de compensación hay. Y por último, pues yo lo que creo que lo que también tenemos que ver un poco es el nuevo contexto. No hemos perdido, por supuesto, y estamos aquí porque nos conocemos de antes del coronavirus, pero desde luego tenemos que estar muy abiertas a entender que el coronavirus es una transformación tremenda del contexto en el que planteamos todos. Por no extenderme mucho más, por ejemplo, medioambientalmente, ¿por qué tenemos esto? Esto no es una plaga de las que salen en la Biblia y tal igual. Esto es una consecuencia de que el equilibrio ecológico se ha roto. Es decir, la producción intensiva que hay de ganadería y de agricultura está generando plagas que llega un momento en que se hacen incontrolables. Y esto es una plaga, pero es una plaga como hay muchísimas que hay cultivos. Hay países que dependían solamente del cultivo de una cosa, pues yo no sé, ahora mismo me han contado, pero bueno, y que de repente llega una plaga y no son capaces de volver para atrás y volver a cultivar pues lo que fuera, el algodón o lo que fuera, como anteriormente. Luego el equilibrio ecológico, nuestro equilibrio con todos los demás seres vivos y no vivos de la naturaleza, es decir, con todos los demás recursos naturales, ahora mismo tiene que formar parte de la respuesta. Si no, vamos a poner un parche a una cosa gordísima que es una pandemia mundial, y dentro de nada vamos a tener otra vez otra catástrofe, o bien de tipo medioambiental o bien de tipo biológico, como es un virus, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, también hay que meterlo dentro de nuestra mentalidad como feministas, ¿no? No podemos dejar a los ecologistas que hablen de eso y nosotras de eso no tener ni idea, sino que eso también a nosotras pues, nos está haciendo estar hoy con mascarilla y tener personas cercanas afectadas, ¿no? Bueno, entonces empiezo un poco, pues, sí, es que yo, no, o me pongo yo ahí a lo mejor. Bueno, esto es, las 2 curvas que veis es la diferencia que hay entre la pensión de la oscura es de mujeres y la pensión de los hombres. Eso es lo que hay desde el año 2005, ¿no? Desde el año 2005. Y entonces la evolución es que siga habiendo una brecha. Incluso que han subido las pensiones de las mujeres. La línea negra sube, pero la de los hombres sube más. Y entonces la diferencia entre una y otra, que es lo que llamamos la brecha de género, pues sigue subsistiendo. ¿Dónde el número de pensión, la cuantía de las pensiones, dónde son más diferentes? Pues si veis, esto primero, es que ya digo que perdonad, por eso también he hecho un poco fotocopia, si alguna no la ha cogido, ahí a lo mejor lo veis un poquito más claro. En la incapacidad permanente, la cuantía de las mujeres, como veis, es también más baja que la de los hombres. O sea, la de las mujeres no llega a 1.000 euros y la de los hombres la supera por un poco. En jubilación es la mayor diferencia, ¿no veis? Lo azul son los hombres, la pensión media de los hombres, y lo blanco, la pensión media de las mujeres. Es donde la diferencia es muchísimo mayor y además son las pensiones más altas, ¿no? En viudedad,
es en el único sitio donde la pensión de las mujeres es más alta. ¿Por qué? Pues porque la pensión de viudedad es por el cónyuge que ha fallecido. Y entonces, claro, como si es la mujer la que sobrevive, pues como su cónyuge tenía una base de cotización más alta, a pesar de que la pensión de viudedad es un porcentaje de 50 al 70%, pero tiene ahí las pensiones más altas, siendo pensiones muy bajas en sí mismas, porque así como en la pensión de jubilación lo que te pagan es el 100% si tienes todo ese periodo cotizado, el 100% de la base cotizada, del salario que has cotizado. En cambio, en la jubilación, como digo, pues es el 50% o el 70% según la edad y las personas a cargo. En la orfandad son prácticamente iguales y en la de favor de familiares, esta de favor de familiares es interesante porque la pensión a favor de familiares es en la que se está basando ahora el ingreso mínimo vital en buena medida. Entonces, es una ridiculez. Lo que te dan, lo que llamamos los puntos, es una ridiculez de 48 euros para la mayoría de la gente, que eso en fin, casi ni se nota, porque a ver quién mantiene a un hijo con 48 euros al mes. Pero bueno, ahora yo creo que es interesante porque es donde tiene una foto la Seguridad Social de los afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, quienes tienen familiares a cargo. Y esto yo creo que es en fin, una cosa que va a ser interesante. Manolo, pasamos a la siguiente. Entonces, el sustituir, o sea, decía yo antes, repartir. Repartir quiere decir que ahora mismo hay una carga de trabajo doméstico no remunerado, de trabajo de cuidados no remunerado, que hay que reducir. Esto lo ha dicho Naciones Unidas, el trabajo doméstico no remunerado hay que reducirlo. Y, por ejemplo, una de las cosas por las que yo creo que podemos entender, en el África subsahariana las niñas van a coger el agua y la leña, porque no tienen en su casa electricidad o gas o un combustible, ¿no? Y eso les imposibilita dedicar, o sea, tienen 30 horas a la semana en la tarea de recoger agua y leña. Eso es trabajo doméstico, eso es trabajo para comer, la familia y tal, es un trabajo de cuidar la alimentación de toda la familia, y para que toda la familia coma y beba, pues las niñas y las mujeres hay una carga muy grande de cuidados. En países desarrollados no vamos a coger agua y leña, pero somos como una especie de vagón escoba. Ahora, con el coronavirus, todo esto que decía, cierra el colegio, cierra o confinan a los niños, que esto también me gustaría a mí que tuviéramos un debate, porque en Madrid hemos tenido bastante debate, porque había compañeras feministas que no están de acuerdo con que abran los colegios y otras que decimos que sí, porque es que si los colegios no abren, es que decir que es la familia, la mamá y el papá quien los cuida, vemos que en la práctica tiene muchísima más carga sobre las mujeres que sobre los hombres. La prueba es que la primera solución que se le ha ocurrido al Gobierno, y que conste que este Gobierno por lo menos piensa en esas parejas, en estas familias que se quedan así, pero dijeron, bueno, no, estupendo, porque puedes pedir una reducción de jornada con reducción de sueldo. Hombre, ¿y cuánta gente se puede autorreducir el sueldo así? Si estamos viendo que ya de por sí la cosa, pues, y más en esta edad, ¿no?, en que tienes hijos pequeños y tal y cual, o sea, la reducción de jornada con reducción de sueldo no es, y menos cuando es una reducción selectiva para las personas que tienen que cuidar, bien a mayores o bien a niñas y niños. Eso no es solución, porque estamos volviendo otra vez a aumentar la diferencia entre la economía y la situación económica de las personas hoy y mañana, vuelvo a decir, porque cuando hablamos de pensiones, esta persona que la estamos mirando hoy, esta persona dentro de 10, 20, 30 años se va a jubilar. Y esto, ¡pum!, lo va a tener en su vida laboral ahí marcado a fuego. Entonces, la solución no es vamos, apáñatelas un poco y te ayudo para que tú te apañes y tal. No, no. Vamos a ver cómo compartimos y repartimos los cuidados. Y ahora hay una masa de cuidados mayor, el coronavirus, por el distanciamiento, porque ha disminuido las ratios de alumnos por aula en los colegios, porque en la residencia, como explicaba también antes, a lo mejor es que esto es. Vale, gracias. Uy, sí, una diferencia, sí, perdonad.
Entonces, o sea, digo que es porque aumenta objetivamente. Es decir, ahora mismo hay una enfermedad nueva, una enfermedad con una incidencia muy gorda, esos más cuidados. Después hay un distanciamiento que complica, ya lo estamos viendo, muchísimo las relaciones humanas. Hay una disminución de las ratios en los colegios y en las residencias se está pidiendo también una disminución. Porque yo, por ejemplo, he trabajado en un ayuntamiento y cuando el ayuntamiento creó una residencia, el ayuntamiento quería hacer una residencia como de 40 plazas. Y todas las empresas que se presentaban para licitar decían con menos de 90 no nos da beneficio. Entonces, el planteamiento de que las residencias son de gestión privada y tienen que dar beneficios, eso también tiene que terminar. Es decir, se va a encarecer. Y se va a encarecer porque la dignidad del cuidado de los mayores no pasa por residencias masificadas. Tiene que pasar por residencias más pequeñas y por sistemas de cuidado más pequeños. Pero, tu micrófono. ¿Por qué no te están hablando ellos? En los que yo creo que las feministas tenemos que estar muy despiertas. Yo creo que no tiene, de verdad, y esto intento no ser así como chauvinista ni del feminismo ni de nada, porque creo que decir, ahí somos las más, no conduce. Pero el feminismo lleva trabajando en los cuidados mucho más tiempo que ninguna otra gente y entendemos mucho más que los cuidados son un problema global, que no es un problema de sálvese quien pueda durante un año, sino que es un problema de que hay que planificar a largo plazo. Y ya pedíamos, antes de esto, la creación de 1 millón de empleos, como ha dicho antes Ángeles, para reemplazar, sobre todo en cuidado de la infancia, que no están escolarizados más que un tercio de los niños de 0 a 3 años, y en cuidado de mayores, que solamente tienen atención pública un tercio de las personas que la necesitan, y luego es muy poco intensiva, o sea que personas que tienen una dependencia severa, a lo mejor tienen unos cuidados durante 3 horas que por definición no es lo que necesitan. O sea, la dependencia severa se define justamente porque necesitas a lo largo de todo el día. Bueno, pues el caso que el tema del reparto de los cuidados es un tema político de primera magnitud. Y fijaros, compañeras y compañeros, lo que ha pasado en la Comisión de Reconstrucción hace 3 meses. Las conclusiones de la Comisión de Cuidados la han descartado, 0. O sea, no es que hayan modificado que en vez de la ratio sea de no sé cuántas plazas por no sé cuántas personas de más de 80 años de edad. No, es que se lo han cepillado. Hay que decir que la palabra cuidados todavía no está politizada a ese nivel del Congreso de Diputados. O sea, nosotras llevamos hablando de esto mucho, nos parece, vosotras, Atalanta, convocáis un encuentro que es específicamente sobre cuidado, pero la politización de los cuidados no es ni muchísimo menos satisfactoria. Y si ya vemos cuántas mujeres han hablado en la Comisión de Reconstrucción, el porcentaje es que ha sido como del 20%. O sea, el 80% de los expertos que han comparecido en la Comisión de Reconstrucción han sido hombres. Pero es que si encima vemos de las pocas mujeres que han hablado, como feministas, han hablado, me parece que ha sido 2 o 3, o sea, de 60 y tantas personas comparecientes, ha habido poquísimas que hayan hablado como feministas. Las Kellys, Apram, que ha hablado de prostitución, y luego ha habido mujeres que han hablado como feministas, pero como expertas universitarias. O sea, como que el feminismo ahora mismo no es una buena carta de presentación en la política. Es tremendo. O sea, que primero nos han estado haciendo la ola porque hacíamos las manifestaciones más grandes desde el año 2013 en nuestro país y ahora llega el momento de destinar recursos, de gestionar soluciones y tal, y las feministas no nos llaman, o sea, no estamos. Entonces, ahí es una de las cosas que yo creo que al final tenemos que ver muchísimo. Y como decía, ya antes la OIT y las Naciones Unidas ya habían hablado de la creación de ese 1 millón de empleos. ¿Qué estamos viendo? Que cuesta un montón que contraten nuevo personal. Nos ha metido la solución neoliberal de 2008, de la crisis de 2008, nos ha metido hasta el tuétano que la administración pública no puede contratar personal, que todo lo tiene que externalizar a empresas, y no puede contratar más personal público. Y parece que se ha convertido eso como en un dogma de fe, como que la ley de la gravedad hace que si yo esto lo tiro se cae para abajo y no se cae para arriba, pues eso parece que es que no se puede contratar. Yo que vivo en la Comunidad de Madrid es dramático. O sea, que están los hospitales, los centros de salud cerrados y la comunidad diciendo
que no puede contratar rastreadores porque no los encuentra. ¿Cómo? ¿No hay gente en paro? ¿No hay gente preparada para eso? No, o sea, bueno, tenemos ahí un problemón en el reparto de los cuidados, porque la sanidad son cuidados, la educación son cuidados, porque los servicios sociales son cuidados, y tenemos un problemón porque ese reparto que venía diciendo Naciones Unidas, como durante 8 años nos lo han estado poniendo como que, ¿qué decimos? Imposible, la administración cada vez más adelgazada, más adelgazada, más adelgazada. Y ahora lo público tiene que engordar, 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 e incluso teniendo dinero del Banco Mundial, teniendo dinero del Banco Europeo, el Banco Central Europeo, teniendo transferencias del Estado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pues resulta que no pueden contratar personal. Y eso ha alcanzado también a los servicios de igualdad y de violencia de género. Nosotros decimos, y me decía ayer una compañera que estaban también hablando de esto mismo, me decía, ¿y por qué pedimos solamente en lo de las 9 propuestas feministas, solamente 1.800 contratos de la Administración Pública al año para igualdad y violencia? Yo digo, bueno, es poquísimo, claro, si estamos pidiendo en total 1 millón, que digamos para igualdad y violencia 18.000, porque el millón es en 10 años, es poquísimo, pero es que no lo hay. Es que no lo hay, y es que el dinero, tú miras cómo ha gestionado el Ministerio de Igualdad, que es ahora los fondos, pero antes que era otro ministerio, cómo han gestionado los fondos del Pacto de Estado, para una vez que hemos conseguido 200 millones, pues resulta que pasa lo mismo, que nadie, vamos, prácticamente nadie ha contratado personal fijo. Todo es programas temporales con contratas. En la Administración hay ahora mismo como una cosa, una ceguera de que es imposible fortalecer las plantillas. Bueno, no repartiremos, insisto, no repartiremos los cuidados mientras no tengamos escuelas infantiles públicas, mientras no tengamos servicios de atención a domicilio o en centros de día o en residencias públicas. Y vuelvo a decir, si antes hacía falta, vamos a poner 100 personas, ahora hace falta 120, 130, no sé, en cada sector, están diciendo, porque las ratios, o sea, la concentración de usuarias, de personas usuarias, se ha reducido y se tiene que reducir por un tiempo. Y además, ahora es por el coronavirus, pero en el caso de los mayores se ve que esto tiene que ser a largo plazo. Lo de las residencias no va a poder continuar como era antes, y la alternativa no es que los volvamos a llevar a casa, porque las hijas de esas personas, las que tienen edad de trabajar, tienen que trabajar. Las que no tenemos ya edad de trabajar, tenemos la espalda machacada, tenemos las fuerzas que tenemos y tenemos también derecho a tener una vida saludable, a una vida que no sea como de inmolarte para el cuidado de otras. Entonces, reparto. Hay que estar constantemente dimensionando, y tenemos un hándicap, que las estadísticas, para ver las nuevas necesidades de cuidados, por ejemplo, las necesidades psicológicas, esto es algo que no se mide. Pues, por ejemplo, otra de las cosas que pasa, que dice, esta de población activa última, el segundo trimestre, dice que ha bajado 1 millón la población activa de España. ¿Sabéis? Población activa no es las personas paradas, es la suma de paradas y empleados, ¿no? Y dice que es porque la gente no busca empleo o no se puede reincorporar, o no se va a incorporar al empleo en cuanto le llamen. Hombre, es que en las circunstancias actuales, si está prohibido por las autoridades, ¿cómo te vas a incorporar? O sea, dice que piden a uno que recoja fresa en Huelva, pero no te dejan desplazarte de tu comunidad, pues si tú no te incorporas a la fresa de Huelva, no es que renuncies a tener un empleo. Es que, o sea, las estadísticas no se están adaptando para de verdad reflejar las nuevas circunstancias en las que estamos viviendo. En el triple sentido que dice, por ejemplo, la conferencia la plataforma de acción de Beijing, que dice, el primero, sensibilizar a la población, que sepamos lo que nos pasa, que entendamos que lo que me pasa a mí tiene que ver con otro que le pasa en Bilbao y con otro que le pasa en Cuenca. En segundo lugar, para que los poderes públicos sepan, o sea, hagan políticas públicas, las dimensiones. Y en tercer lugar, para evaluar las políticas públicas. Se ha aprobado el ingreso mínimo vital,
es muy, muy, muy importante que sepamos si lo están concediendo o no se lo están concediendo a las 700.000 personas que lo han pedido. Es súper importante. Y si no se lo están concediendo, tenemos que saber realmente por qué. Porque esto es como un profesor que suspende al 90% de sus alumnos. El malo es el profesor, no son los alumnos. O sea, cuando el que gestiona algo y el usuario no conectan, que tiene que pensar es el de arriba, no los de abajo, que no tienen posibilidad de modificarlo. Bueno, la otra cosa que decía era que al repartir los tiempos, el hándicap de nuestra vida es la maternidad, incluso cuando no somos madres. Cuando estás en edad de serlo, tienes una penalización, y esto es a nivel mundial y se sigue manteniendo. Es decir, el momento crucial en unos países, porque coincide además siempre con la edad de maternidad. En España ahora mismo la edad de maternidad está en torno a los 30 y pocos, es decir, vamos a poner de los 27 a los 35, y esa edad es en la que todos las estadísticas bajan en cuanto a cotización de las mujeres, en cuanto a estabilidad en el empleo, en cuanto a tiempos. Es cuando se piden reducciones de jornada, es cuando se supone que las mujeres estamos predestinadas al tiempo parcial. El tiempo parcial es una trampa. E incluso ahora veremos que cuando luego en la edad de jubilación han salido sentencias para mitigar un poco el efecto discriminatorio del trabajo a tiempo parcial, sigue siendo ahora mismo uno de los factores de pobreza de las mujeres en las pensiones y en la vida laboral, porque tampoco es que te pagan con menos, ¿no? Y la otra manifestación, por ejemplo, es la viudedad. Siempre que hablamos de pensiones, saca. Bueno, es que antes casi de empezar a hablar, porque ahora, por ejemplo, que hemos empezado a hacer un grupo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una de las compañeras ya ha dicho, bueno, pero primero lo de las viudas y tal. Y sin embargo, nosotras lo que decíamos en el manifiesto, que también firmasteis Atalanta junto a otras 150 organizaciones hace 7 meses, es que hay que depender menos de la pensión de viudedad. Las mujeres no nos tenemos que ver siempre como que vivimos de un hombre vivo o muerto. Las mujeres tenemos que empezar a pensar que tenemos autonomía económica y que tenemos que reivindicar el tenerla. Que no nos digan, no, pero ya tienes marido, que todo con lo del marido te apañas y tal. Entonces, claro, a una viuda que ahora mismo vive de la pensión de viudedad, no le puedes decir así de golpe, tía, que no nos parece bien que cobre de la viudedad. Pero lo que sí que tenemos que ver es que no tenemos que montar nuestro estatus en el sistema de pensiones en base a la dependencia de los maridos, vivos o muertos. No tenemos que pensarlo así. Hay que depender menos de la viudedad. Es cierto que últimamente se ha ido un poco empezando a pensar esto, pero es muy demagógico el debate que se hace sobre la viudedad, porque siempre se plantea en términos de que a una señora que ahora ya es viuda le van a quitar. No, lo que estamos pensando es que esa señora, ¿qué ha hecho en los 40, 50 años anteriores? Las mujeres vivimos en promedio 5 años más que los hombres. Entonces, según eso, viviríamos 5 años. O sea, los 5 años que sobrevivimos a nuestro marido, sobreviviríamos 5 años de la viudedad, no toda, desde los 65 hasta los 85, que en promedio puede ser una edad de morir, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre hay que ver a la mujer como eso, como una dependiente de un hombre, vivo o muerto? No, hay que enfocar mucho más a complementar las pensiones a mínimos, es decir, alcanzar los mínimos. Pedro Sánchez, cuando hizo el debate de investidura, dijo que iba a revalorizar las pensiones, que lo ha hecho por el IPC, todas las pensiones, y que a las mínimas, que es en las que se fija lo de las no contributivas, que lo iba a revalorizar más. Es lo que se ha ido haciendo. Es decir, que la pensión mínima no es siempre, va subiendo más deprisa que la pensión media para atender a las personas que están en peor situación, ¿no? Bueno, pues este año no se ha revisado la mínima. Las mujeres somos una inmensa mayoría de los que reciben complementos a mínimos y con a mucha honra, porque es una medida de justicia. O sea, eso no es caridad, eso es una justicia que se hace, que teniendo esas vidas laborales mucho más precarias, que llegado un momento se diga una mujer que se ha esforzado en tener una vida laboral, en cotizar, en mantenerse en el
trabajo un montonazo de años, cuando llega ahí, si no alcanza los 700 euros, bien porque ha tenido menos años o sobre todo porque ha tenido menos euros de cada sueldo, pues se hace un complemento a mínimos. Las pensiones no contributivas nos crean una contradicción, porque la diferencia entre una mínima contributiva de 700 y una no contributiva de 300 y pico, pues es como el 50%. Quiere decir que una persona, por el hecho de haber trabajado y cotizado antes, le cobran menos del alquiler, le cobran menos de la comida, le cobran menos del transporte, no sé qué. No. Es decir, las necesidades vitales son las mismas. Pero cada vez que planteamos esto, que las no contributivas de 300 y pico euros no permiten vivir, pues siempre nos dicen que si se suben es que entonces la gente no cotizaría. Y entonces, nosotras lo que pensamos es que estamos en un modelo en el que ya hay muchísimas mujeres en el mercado de trabajo, las mujeres que ahora tienen 20, 30, 40, 50 años, en esas hay que ir mirando cómo que no cotizan, cómo que su empresa piensa, yo no te cotizo porque ya tienes tu marido. No, es que eso de verdad tenemos que ser muy vigilantes. Ahora bien, cuando ya se llega al momento de tener que hacer la compensación, pues hombre, hay que sacar a la gente de la pobreza, porque eso es pobreza tremenda. Por ejemplo, uno de los datos que da el Inserso, que es quien gestiona las no contributivas, es que la gente mayor, la gente que recibe pensión no contributiva, que 2/3 partes son mujeres, no puede vivir sola. O sea, y entonces cuando les preguntan, viven con personas que a veces no son de su familia y tal. ¿Por qué? Porque no puedes mantener una vivienda. Y eso parece una cosa menor. Pero yo creo que cuando tienes 20 años, compartir piso con otra estudiante, pues es una cosa que es como que se llevan mejor. Pero francamente, cuando tienes 85 años o 70 o esto, tener que compartir la casa con alguien simplemente porque la pensión no te alcanza para vivir en autonomía, pues hombre, no lo podemos dar por bueno y desde luego es un tema que está ahí. Y yo creo que otro tema que está también en todo esto es lo de las empleadas de hogar. Han entrado en el régimen general. Las empleadas de hogar, según la encuesta de población activa, son unas 600.000. Oye, Toñi, contrólame el tiempo porque igual me enrollo mucho, ¿eh? Tú me haces una señita. Vale. Las empleadas de hogar son unas 600.000. Y las que cotizan a la Seguridad Social son la cuarta parte. Esto ya... Y además ha caído muchísimo. Es uno de los gráficos que tenéis ahí en el papelito. Fíjate, así como en el sistema especial agrario se han mantenido en esta crisis el número de cotizantes, en cambio, empleados de hogar ha bajado, ayer dijeron que un 6% en el mes de septiembre. Entonces, claro, no se arregla nada mejorando el régimen de seguridad social si la gente no se afilia al régimen, no entra en las mejoras, ¿no? Entonces, el tema de los empleados de hogar es el sector posiblemente más feminizado que existe. Está tan infravalorado precisamente porque hacen un trabajo que muchas amas de casa hacen gratis y por tanto se considera que ese trabajo podría prácticamente no pagarse porque es eso, como que a las mujeres nos sale como el aire que respiramos, ¿no? Y es un problema. Ahora, por ejemplo, pues eso, hay gente que está planteando el empleo de hogar, o sea, contratar a una empleada de hogar como alternativa a la ley de dependencia, a la falta de ayuda a domicilio del régimen general, es decir, gestionada por los servicios sociales y tal, y también para el cuidado de los niños cuando el colegio cierra, cuando hay coronavirus. Yo no estoy de acuerdo. Yo, desde luego, pienso que el empleo de hogar, y yo lo he utilizado con mi padre cuando mi padre estaba en casa y por eso, porque lo de la ley de dependencia no cubría ni muchísimo menos todo lo necesario. Pero que no es la solución. No es la solución porque cuando no hay coronavirus, individualizar tanto las soluciones es una forma de que quien puede, o sea, es como el neoliberalismo, todo muy individual, pero el que tiene se bautiza y el que no tiene pues se queda en la precariedad. Entonces, es muy difícil gestionar eso desde el reparto de la riqueza, de los tiempos, de los derechos, de todo. Entonces, es muy difícil. Pero es que, además, yo creo que en las condiciones actuales
si está cayendo el empleo de hogar, a pesar de que están cerrados los centros de día, han estado cerrados durante 6 meses los colegios y tal, tenemos que pensar qué es lo que está pasando en los hogares que antes contrataban a estas mujeres y qué es lo que está pasando en la vida de estas mujeres, que a través de las asociaciones pues lo conocemos, que es que muchas veces las despiden simplemente por miedo. O sea, que no ha habido una infección en la familia, no ha habido nada, y simplemente dice, mira, es que no vengas porque me da miedo de que vengas de otra casa y me traigas el virus. O sea, hay poquísimas que están cobrando este seguro de paro especial que se ha establecido, etcétera. Y luego, yo no soy tan atrevida de hablar de las trabajadoras y trabajadores agrarios por cuenta ajena, que es donde los que han entrado así igual. Yo de momento lo que sé es que la estadística es eso, de que hay 140 y tantos mil que están cotizando, que se está manteniendo a pesar de la crisis, pero es un sector muy feminizado. Y como decía antes, feminizado siempre alerta porque quiere decir que bajan, ¿no?, las cotizaciones y las prestaciones. Entonces, yo ahí sí que os invito a que seáis vosotras, más bien las que contéis lo que conocéis de lo que está pasando tanto en los agrarios por cuenta ajena como los agrarios autónomos, que vienen a ser más o menos el mismo número, pero en cambio en los autónomos hay menos feminización y es algo también chocante, ¿no? Sí, gracias. Que los autónomos agrarios sean casi igual hombres y mujeres, pero que tengan unas cotizaciones muy, muy, muy bajas. Y en la Seguridad Social, si cotizas muy, muy, muy bajo, tienes una pensión muy, muy baja. Con complemento a mínimos, ¿eh? O sea, que esto, ahí es lo que decía antes, que los complementos a mínimos ayudan en ese momento. Pero, claro, muy relativamente. O sea, te llevan hasta 700 euros, pero por encima de eso ni hablar. Bueno, entonces, yo ya para terminar, pues entonces lo que diría es que lo que ahora mismo creo yo que tenemos que ver es, por una parte, que no tenemos que olvidar que los trabajadores afectados por el coronavirus de hoy son los pensionistas de mañana. De momento las pensiones de los que ya estamos de pensionistas se mantienen, pero yo veo las portadas de algunos periódicos y están venga a decir que el Estado tiene que hacer un ajuste sobre las pensiones. Y aparte de que en el momento actual, yo no digo que sea sostenible de cualquier forma el sistema de pensiones, pero desde luego lo que es real es que así como antes las personas pensionistas recibían ayudas de sus hijos, ahora dan ayuda a los hijos. O sea, y no es lo que debe ser, ¿eh? Eso yo no lo reivindico como el desideratum, digo que es la realidad. Y después, pues que me parece que se están quitando prestaciones de atención sanitaria, como también decía Ángeles, ¿no? O sea, es que ahora las personas mayores van menos al centro de salud, van menos a todas las actividades que hay para mayores, que hay unas cuantas, menos no, nada, ¿no? Nada. Entonces, si todo eso se está quitando y encima ya creamos dentro de ahí otra bolsa de pobreza, pues fatal. Pero, sobre todo, también hay que ir pensando eso, que hay ahora mismo 12 millones de personas, que son la población ocupada, que está construyendo su futura pensión. Y que este bache que va a tener ahora hay que, mirarlo con muchísimo cuidado, porque va a tener un impacto tremendo. Y la generación más joven es la que está teniendo desde 2008, no en esta crisis, sino desde 2008, es la que tiene un impacto de empleo mayor. O sea, es que tener una tasa de paro juvenil del 20 y tantos %, no nos lo podemos permitir. Es un tiempo que no lo van a recuperar ni ellos, ni los que convivimos con ellos. Tampoco, ¿no? Que todo esto está generando un problema. Yo creo que la otra cosa es lo que decía antes, cómo hacemos que las feministas tengamos un poco de peso político en la resolución de la crisis del coronavirus, de la crisis de los cuidados, que ya digo que la arrastramos y que sobrevive, pero en tiempos de coronavirus donde todo se está reconsiderando y tal, y en el que yo creo que se ha dado más protagonismo a organizaciones asistenciales
Es decir, la organización que pone ahora mismo, gestiona un servicio, un centro, una ayuda, una entrega de comida, que a organizaciones como las feministas, que tenemos a lo mejor planteamientos que no son solamente asistenciales o principalmente asistenciales, sino también de cambiar el modelo, ¿no? Pero que somos la mitad de la población, o sea, que es que no es que seamos ahí un grupillo. Y luego, la otra cosa que a mí me parece que es muy importante es entender que el medio ambiente es mucho más importante de lo que hemos pensado, yo por lo menos, hasta ahora, y que esta crisis viene de un abandono de la biodiversidad y de la preservación del equilibrio ecológico. Y eso no lo podemos echar al olvido. Es muy complejo, la naturaleza es muy compleja y, por tanto, si las pensiones funcionan en 38 años, los procesos naturales son mucho más largos todavía, pero eso no nos quita a los que estamos ahora vivos la responsabilidad de evitar el cambio climático, de evitar la pérdida de biodiversidad y de evitar que se pierda el equilibrio ecológico. No la quería interrumpir porque ha habido un periodo de tiempo en que las personas que están online pues no se han estado enterando de lo que Begoña estaba hablando. Entonces, no sé, os pregunto cómo se puede hacer para, bueno, si alguien de aquí quiere la palabra, que la pida, o dársela también a las personas que están online, por si alguien de ellas quiere participar, pues poderle abrir el micro. Ángeles, ¿tienes el micro abierto o cerrado? Hola, pues la verdad es que ha sido una pena, pero no hemos podido escuchar a Begoña hasta que, bueno, cuando nos pasaste ya el link del vídeo, sí he escuchado el final, pero la verdad que toda la parte del principio, ni la intervención de Toñi, bueno, no importa. Yo creo que lo importante es que si ahora ya nos escuchamos todas, pues que podamos hablar, ¿no? A mí me gustaría un poco, como es un poco frío esto de estar tan lejos, por eso decía que mi intervención la reducía al máximo porque es complicado no sentir qué está pasando en la sala, ¿no? Menos mal que tengo 2 o 3 personas que veo que nos vemos aquí por lo menos y podemos tener un poco de sensación de que estamos con alguien, ¿no? Yo creo que son muchas cosas las que podemos seguir avanzando hoy en tema de cuidados, que creo que era el tema fundamental que nos ocupa. Y bueno, yo espero que desde la sala o de las que estáis aquí nos digáis algo un poco de vuestra experiencia de cómo podemos trabajar juntas, todas y todos, para avanzar en esta situación, porque yo sí que creo que el feminismo tenemos mucho que decir. Las mujeres tenemos que decir mucho de esto y no nos pueden seguir apartando de la toma de decisiones. Mira, ayer creo que veía en la prensa, en toda la prensa, cómo hoy sabéis que están reunidos ayer y creo que también hoy en La Toja, un grupo según decía la prensa, las mentes que están tomando las decisiones y están analizando lo que ha pasado con el COVID. ¿Cómo se puede analizar qué está pasando con el COVID sin que una sola mujer intervenga? No hay mujeres políticas, economistas, expertas que puedan opinar, que deban opinar. ¿Cómo se nos puede apartar a las mujeres de esas situaciones? Bueno, pues si leéis la prensa lo veis. Las mentes que están trabajando, que están analizando lo que pasó en el COVID. Eso es impresentable, creo que no se puede permitir. Aquí, porque las intervenciones de la sala, las intervenciones de la sala hay que hacerlas desde aquí. Este está apagado. Pero es el de la conexión de Ángeles. Bueno, pues a ver, Begoña, ahora se os oye, pero lo que se oye es mucho ruido.
A ti ahora ya se ha abierto el micro, pero lo que escuchamos los que estamos aquí, ¿verdad? Es mucho ruido, pero bueno, la cosa es que desde la sala se puede intervenir a ver qué pasa, ¿no? Hola, buenas tardes. En principio, felicitar a Ángeles porque, bueno, su discurso ha sido magnífico. No ha aclarado muchísimas cuestiones en el tema de cuidado. Y la verdad es que yo creo que el movimiento feminista tiene un discurso completo, analizado, un relato totalmente para que en la agenda política de nuestros representantes políticos nos escucharan. No es cualquier cosa lo que estamos hablando las mujeres cuando hablamos de cuidado. Es algo imprescindible en los momentos que estamos y realmente, como decía Begoña, el que ahora mismo este discurso tan analizado por economistas, sociólogas, por mujeres pensadoras que realmente todo lo que nosotras tantas veces hemos reclamado, ahora mismo todo ese relato está ordenado, está hecho totalmente un discurso político. No sé si se me escuchó antes lo que decía o no se me había escuchado. ¿Tienes el micro abierto o cerrado? Hola, lo tengo, es que ha sido una pena, pero no hemos podido escuchar a Begoña hasta que, bueno, cuando nos pasaste ya... Bueno. Toñi, yo antes intervenía, no sé si se me escuchó o no se me escuchó, cuando hablaba de la reunión que está habiendo en La Toja en estos días, donde se habla de las mentes que están analizando la situación del COVID y buscando soluciones. En esa foto que aparece en la prensa no hay una sola mujer. Es decir, ¿cómo se puede hacer esto? Y esto lo comentaba antes y no sé si se ha escuchado o no, porque aquí tenemos un poco de lío, porque si pongo el vídeo no puedo, se mezcla el sonido con lo del Zoom, entonces es un poco lío, ¿no? Bueno, ya vemos que estas cosas son más complejas. En un principio yo quería hacer alusión a Ángeles, como me habéis escuchado, darle las gracias por el discurso tan extraordinario que nos ha hecho, y a mí solamente era reforzar su intervención porque, como bien ella ha dicho, son muchos años lo que las mujeres hemos ido reclamando todo este trabajo de lo que nos supone el trabajo de cuidado, pero no solamente desde el cuidado directo que le hacemos a la familia, sino cómo todas hemos ido teniendo un pensamiento mucho más amplio de lo que es el cuidado y cómo todas hemos ido aprendiendo conforme ellas nos han ido explicando que no se trata únicamente del cuidado inmediato en la familia, sino que esto abarca al cuidado de las personas a nivel de toda esta sociedad y cómo era un valor que realmente, como lo hemos hecho las mujeres, no estaba valorado, pero sin embargo la pandemia nos ha hecho ver la necesidad tan importante de que esto lo tenemos que incorporar en esta sociedad y en el Estado. Quería reforzar su pensamiento y sobre todo yo siempre lo que digo que no es posible que en los momentos que estamos y con un discurso tan bien organizado, pensado, analizado, que lo tenemos las mujeres pensadoras, economistas, sociólogas, que esto no nos quieran escuchar desde el Parlamento. Os puedo decir, yo sí he visto como compañeras nuestras desde el Fórum, os puedo decir desde el Fórum Estatal, han estado en el Congreso y esto que nosotras hoy hemos escuchado aquí, esto nuestros parlamentarios ha llegado. Otra cosa es que realmente quien tenemos en el poder, en el Parlamento, quieran todo lo que estamos diciendo, hacerlo con medidas como realmente reclamamos, que se conviertan en leyes, que se conviertan en causas, que todo esto se agilice. Pero este discurso no se queda aquí, no se queda en grupos pequeños, sino tenemos constancia de que esto llega a nuestros parlamentarios, llega al Congreso con mujeres expertas que todo esto lo están llegando. Es decir, que es algo mucho más serio, mucho más y tiene fuerza como para que realmente las cosas vayan cambiando. Tenemos ahora mismo, bueno, ya esto es mío, tenemos ahora mismo la desgracia desde mi punto de vista de que tenemos un Parlamento con
personas, parlamentarios muy conservadores, en una línea de pensamiento que es muy difícil, todos estos avances que el movimiento feminista ha conseguido que realmente se den cauce. Pero bueno, nuestra lucha tiene que seguir porque realmente la sociedad tiene que cambiar y en eso muchas de las que estamos aquí trabajamos. Y bueno, ya está. Ana decía que iba a intervenir. Bueno, pues primero, en primer lugar, agradecer a Atalanta esta valentía. Bueno, un atrevimiento valiente. Bueno, pues digo eso, que agradecer a Atalanta esta valentía o este atrevimiento valiente. Hay algo que creo que hoy a mí me ha saltado una chispa y es un dato que ha dado Ángeles, que yo le agradezco su intervención también y su clarividencia, ¿no? Coinciden las dos, tanto Begoña como Ángeles, en que no nos podemos explicar las mujeres de este país cómo en esa discusión, esa intervención que ha hecho Ángeles al final, donde se está discutiendo qué va a pasar después del COVID o cómo se va a planificar el tema del COVID, que no estemos las feministas. Es algo, de verdad, nos pusimos tan contentas cuando volví a ver un Ministerio de la Igualdad, ¿no?, que ahora nos decimos, parece viejo el pensar que las mujeres somos floreros, pero volvemos a tener la diferencia que hay entre estar en los sitios y tener poder en los sitios, ¿no? Y es algo que nosotras tenemos que reflexionar sobre eso, sobre todo las mujeres que vamos asediendo o vais asediendo la gente joven de forma más o menos continuada a la política. Que no es lo mismo estar en los sitios que tener poder en los sitios. Entonces, sobre eso tenemos un poquito que reflexionar, ¿no? Y a mí me ha saltado un poco ahora eso. Y otra cuestión que me ha saltado es un dato que ha dado Ángeles sobre que el gasto en dependencia es el 0,7%, ¿no? No sé si es exactamente, pero me ha dado las mujeres que estamos aquí, que tenemos ya cierta edad, recordamos lo que era la campaña del 0,7, ¿verdad, Begoña? 0,7 era aquello que exigíamos en un momento determinado de esta historia que se le dedicara a cooperación, es decir, ayuda a terceros países, ¿no?, o a países subdesarrollados. Creo que eso nos puede servir para pensar que alguna campaña así tenemos que hacer para concienciar a la ciudadanía, que un 0,7% no es nada, es algo que estábamos dispuestos en este país a cederle a otros países para que se desarrollaran. Y resulta que eso es lo que ahora dedicamos al tema de la dependencia. Vamos a plantearnos algo así, ¿no? El 0,7 no es nada, hay que pensar, bueno, pues en algo. Vamos a transformarlo en una cosa que llamáis ahora la gente joven, en un asta o no sé cómo se llama eso, porque no entiende mucho de las redes sociales, ¿no? Pero, bueno, pues son dos cuestiones que a mí me han sugerido en este bonito encuentro que habéis hecho. Te tienes que cuidar mogollón, así que échate el gel. Que, bueno, pues si no hay más intervenciones, pues vamos a cortar ya porque si no eso se va a hacer muy tedioso. Yo había recogido algunas, quedarnos un poco con las propuestas que nos hacía Ángeles, coger también la que... ¡Ay, perdón! Sí. Quedarnos con la que ha dicho Ana, que efectivamente una campaña en la que reivindicamos el 0,7% para aportar a los países subdesarrollados, y ahora resulta de que esa cantidad es la que se está destinando a dependencia. Eso se lo pueden permitir gracias a que el resto
lo estamos poniendo nosotras de nuestra parte. Entonces, yo creo que habrá que aplicarse el cuento y a lo mejor hay que empezar con otra campaña. Será una cosita también, porque además no llega de mucho. Esta zona es más de zona agrícola que de otra cosa, y de mucho cuidado. Muchas personas se dedican al tema del cuidado, tanto en el servicio doméstico como en el tema de la dependencia. Entonces, por hacer un poquito de resumen con lo que ha dicho Ángeles, pues importante visibilizar o corregir las medidas anticrisis, porque es verdad que se han tomado, como bien hemos comentado Ana, y que se toman sin tener en cuenta la situación en que nos dejan. Se puede cerrar un centro, acabar con la ayuda a domicilio y se supone que eso por arte de magia, pues nada, que la persona sigue funcionando como si no supusiera nada. Y eso supone pues que tengamos que perder empleo, tener que convivir con una persona dependiente las 24 horas del día, pues tampoco es moco de pavo para temas psicológicos. En fin, me parece importante, pues como ha dicho ella, visibilizar y corregir las medidas que se están tomando. Crear políticas públicas que fomenten la igualdad, porque se habla mucho de la igualdad, pero realmente cuando tú cierras un centro sin tener en cuenta la consecuencia que va a tener para las mujeres, como que el tema de la igualdad ahí te lo estás dejando un poquito aparte, ¿no? Pero queda muy bien, cuando se hacen las campañas y todo eso, queda muy bien estar en las primeras pancartas, en las primeras cosas defendiendo la igualdad. Sobre la ley y con presupuesto, eso ya la historia va cambiando. Configurar como esencial los cuidados, bueno, yo creo que eso es básico. Además, no solamente es que es básico, es que se ha demostrado, ¿no? Yo creo que en esta crisis, si algo nos ha parado, ha sido el tema de los cuidados. Ni se va a parar, ni se va a parar. Entonces, si hay algo esencial, desde luego es el tema de los cuidados. Y si es esencial, hay que dotarlo de presupuesto y tiene que coger la importancia que requiere. Dotar, por supuesto, también, porque parece que los servicios sociales son como la pariente pobre, ¿no? Se le da aquello y los servicios sociales, pues hay que dotarlos de medios para que las condiciones tanto de las personas usuarias como de las trabajadoras y trabajadores, mayoría trabajadoras, pues tengan un salario digno y unas condiciones de trabajo también dignas. Eso también habría que verlo, ¿no? Porque con el tema de la dependencia aquí sabemos bastante de ese tema y como que nuestros centros de trabajo no necesitan pasar por ninguno. Si tú quieres abrir una tienda o quieres abrir no sé qué, eso tiene una serie de medidas sanitarias que como no lo cumpla al dedillo, no abre. Pero con el tema de los cuidados, pues como que vale, cualquier cosa vale. En cualquier cosa puedes entrar y no hay ningún problema. Somos las mujeres las que entramos. No sé si eso sirve de algún dato, ¿no? Hay que crear recursos para el tema de la soledad. Nosotras ahí sí que el colectivo de Mujer Atalanta lleva ya mucho tiempo pensando de la importancia, ya no solamente también de lo económico, sino de la infraestructura, de lo que es de la arquitectura que estamos utilizando, que nos lleva cada vez más a más individualismo. Entonces, pues pensar que cuando tenemos que idear la sociedad que queremos, que nos merecemos, hay que pensar también en la arquitectura en la que vivimos y pensar las casas en las que vivimos. Hoy se da la circunstancia de que sabéis que cuando haces una vivienda, como el suelo tiene un valor determinado, pues todas las viviendas tienen que tener escaleras. Como si a los 80 o los 90 años fuera tan fácil tener escaleras. Pues hasta esas cositas tan pequeñas hay que prestarle atención. Y las feministas también tenemos respuesta para ello. O sea que es importante que se siga creando pues, el diálogo, el intercambio de ideas y de conocimientos, ¿no? La salud de las personas cuidadoras. Bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Con el tema de las cuidadoras de ayuda a domicilio también es importante, y no solamente de ayuda a domicilio. Los sanitarios yo creo que están demostrando su valía y hay que tener en cuenta su protección y que tengan una calidad de vida como la exigen en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Aumentar el gasto público, que ya lo hemos dicho, es que claro, si nos venden leyes sin presupuesto, pues yo creo que nos están tomando el pelo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el tema de los gastos públicos, que os acordáis que era una cosa que tenía pendiente el Fórum de Política Feminista, saber manejar el tema de los presupuestos me parece importantísimo, porque si no sabemos manejar los presupuestos, pues nos van a seguir tomando el pelo, porque sobre la ley lo que quiera, pero que si no hay dinero, que las cosas son difíciles de sacar adelante. Invertir en dependencia y que eso también, porque estamos hablando de puestos, los puestos que crean los cuidados no contaminan, son perfectamente compatibles con el medio ambiente y además generan ingresos a la seguridad social, con lo cual quiere decir que no es un dinero que vaya, eso no se puede ir a los paraísos fiscales,
que te lo digo yo a ti, que con el sueldo de una empleada de hogar, con el sueldo de una jornalera, con el sueldo de una auxiliar de ayuda a domicilio, con el sueldo de una persona que está en una residencia de ancianos, esos dineros se quedan seguros en el país. Eso no van a paraísos fiscales ninguno. Con lo cual quiere decir que es una inversión pues que se retroalimenta, ¿no? Es importantísimo tener esas cositas en cuenta. Regularizar el tema de las empleadas del hogar, la situación de las empleadas del hogar, evidentemente que hemos sido la última que han entrado con el tema de los convenios y ahí queda todavía muchísimo por hacer. Tanto derecho tiene una empleada del hogar a contar con un desempleo como cualquier rama, y eso pues no. Y claro, ¿qué pasa? Que como las familias tenemos pocos recursos, pues recurrimos a una persona que eso hay que darle una solución. Hay que darle una solución, como ha dicho Begoña, una solución que corresponde al Gobierno. Tiene que formar parte de los presupuestos. Porque si una familia gana 1.000 euros y tiene que contratar a una persona ¿me doy cuenta de dónde se hace? Hay que crear medios públicos que cubran lo que es las necesidades del cuidado. Yo creo que ya está. La reducción, importante también el tema de la reducción de la jornada. Si queremos corresponsabilidad, las jornadas tienen que estar acorde a la situación que se está viviendo. No puedes tener jornadas como se está dando. Lo que pasa es que el tema laboral está como ahí muy soterrado. Estamos perdiendo derechos a marcha forzada. Si la jornada, conocemos casos de que las jornadas se disparan, porque no estamos pidiendo la reducción de jornada que son 4 y pico horas, pero muchas veces eso se está utilizando de aquella manera, ¿no? Pero los horarios escolares, los horarios de los centros de día, esos horarios están adaptados, pero realmente se hacen compatibles. Entonces, reducir jornadas quizá que favorecería de cierta manera, pues, seguir ya, porque es verdad lo que decía Ángeles, es como una trampa lo de compatibilizar, porque las que siempre compatibilizamos somos nosotras. Hay que, se me ha ido la palabra, corresponsabilidad. Eso es lo importante. Bueno, y yo creo que, bueno, nada más, agradecer a la de fuera, sentimos muchísimo que no hayáis podido escuchar la totalidad del discurso de la ponencia de Begoña, pero me cuentan nuestros colaboradores que se va a quedar en YouTube, o sea que así lo podéis retomar, creo que tardará un par de días o 3. Pues ya lo podéis tomar y entonces pues ya vais a ver lo rica que ha sido las 2 intervenciones. Así es que muchas gracias y nada, la otra esperemos que salga un poquito mejor. Como mariposas salen a volar y adornan sus alas siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores.